Muy buenos días, amigos y familia. Es un honor para mí el estar con ustedes compartiendo a través de las redes el comentario de la semilla número 5 en Hebreos capítulo 3 y 6. Y dice así: Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios, y esa casa somos nosotros. Como tal, que mantengamos nuestra confianza y esperanza que nos enorgullece. Y bien, esta porción de las Escrituras que nos habla Hebreos capítulo 3, verso 6, es muy importante que nosotros conozcamos el contexto histórico de todo esta porción. Y les quiero comentar sobre Hebreos capítulo 3. En Hebreos capítulo 3, en ese tiempo, según en la historia de los judíos, había hombres que habían creído en Jesús, que eran testigos oculares, que habían visto milagros, habían escuchado de las enseñanzas de Jesús, y de esta manera ellos fueron creyendo, dejando su religión. Pero algo muy importante que Pedro a través de esta carta les mencionó, porque ellos estaban dejando su fe, estaban abandonando la fe en Jesús, porque en ese tiempo hubo persecución, porque ellos predicaban el evangelio de Cristo. Y estos hombres estaban siendo tambaleados en su fe de tal manera que Pedro usó estas palabras refiriéndose a Jesús. Y yo dividí en dos puntos muy importantes, que es el primero, nuestra identidad en Cristo, y el segundo, mantenernos firmes en la fe de Cristo. Y les comentaba que estos hombres estaban dejando a Jesucristo porque ellos tenían miedo de ser perseguidos y ser expulsados de su nación. Entonces ellos tuvieron que realmente ser confrontados por Pedro. Y Pedro les decía en el capítulo 3 del verso 1 al 5, les estaba refiriendo algo muy importante. Les estaba diciendo que Jesucristo era superior que toda su religión. Y les mencionaba en estos 5 versículos que consideraran a Jesucristo como el sumo sacerdote y apóstol de la fe que profesaban, porque Jesucristo era superior que Moisés, Jesucristo era superior que los ángeles y de su mismo sistema religioso, de tal manera que Pedro con ese denuedo les escribió esta carta a los hebreos, hablándoles a ellos de su fe, que ellos habían abrazado su fe. Por eso es algo que Dios nos está hablando en este tiempo a través de este versículo que es el 6, donde está refiriéndose Pedro sobre que nosotros como hijos de Dios hemos creído en esa preciosa piedra que es Jesús, esa piedra viva. Y eso también lo refiere en Primera de Pedro capítulo 2, 5, donde dice que nosotros somos esas piedras vivas. Y esas piedras que fuimos edificadas en la piedra preciosa, y que si nosotros confiamos en esa piedra preciosa no vamos a ser defraudados. Y Pedro les está diciendo de tal manera para que ellos recordaran que su fe había sido cimentada en el fundamento que es Jesucristo. Y después les mencionaba, manténganse firmes en la fe, en esa esperanza que Jesucristo les ha dado. Y esto nos habla en este tiempo que nosotros, en medio de toda la situación que estamos viviendo, en las crisis económicas, en la familia, en la crisis de salud, nosotros tenemos que mantener nuestra fe, tenemos que mantener nuestra confianza en Jesús y nuestra fidelidad, porque Él es esa piedra preciosa, esa piedra que fue edificada, que fue el fundamento de nuestra fe y la cual no podemos alejarnos de ella. Y es lo que Pedro les está diciendo. Y lo más interesante de todo esto, que después de varios tiempos, Pablo en su carta a los Colosenses está hablando de algo impresionante. Está mencionando en otras palabras lo que Pedro les está diciendo a los judíos. Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas, y eso lo encontramos en Colosenses
capítulo 1 del 21 al 23, y está diciendo algo muy importante. Está añadiendo, está profundizando sobre la fe de los creyentes en Colosas, y les está diciendo algo más. Les está diciendo que se mantuvieran firmes, pero que también se mantuvieran ellos en algo muy importante, que tenían que mantenerse cimentados, tenían que también mantenerse estables en la esperanza que ellos habían creído. Y es lo que en este tiempo Dios nos está hablando que a pesar de las circunstancias que nosotros estemos viviendo, de las situaciones que estemos atravesando, que no dejemos nuestra fe, que no dejemos el fundamento, sino que nos cimentemos más, que seamos estables en medio de todas estas situaciones. Y esto es lo que Dios puso en este comentario para decirles, para animarles, que lo más precioso y más valioso es Jesucristo, y debemos de mantenernos en esa fe, cimentados como piedras vivas, estables en esa esperanza preciosa y gloriosa que es nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, espero que este comentario sea de mucha bendición y Dios les bendiga.